politofénico de alta conjugación, dirigido por el doctor César Augusto Sierra, al fondo de la sala, acompañando a su estudiante. Es todo suyo, doctor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Lozano Ortiz. Les voy a hablar de mi trabajo de grado Síntesis y Estudio Optoelectrónico de un derivado politofénico de alta conjugación, dirigido por el profesor César Augusto Sierra, asesorado por el profesor Ricardo Rodríguez, en el grupo de investigación de macromoléculas de la Universidad Nacional de Colombia. Como en la introducción tenemos que desde que en 1977 se dio la síntesis de poliacetileno, ha habido un auge en la síntesis y en el estudio de los semiconductores como orgánicos. Ya en 1979 se dio la obtención de poliparafenileno, al igual que el polibirol. Posteriormente, en 1985, ya se dan los primeros resultados de obtención de polianilina. Por los estudios en esta clase de polímeros conductores, en el año 2000 fue otorgado el Premio Nobel de Química. Ya para el año de 1982 se da el primer reporte de la obtención del polietilfeno. El polietilfeno es un polímero derivado del tiofeno, que es un heterociclo donde el heteroátomo es el átomo de azufre. El polietilfeno es ampliamente estudiado y aplicado para celdas solares y en dispositivos optoelectrónicos. El polietilfeno, por lo general, está se da por monosustitución en estas cuatro configuraciones. No todas ellas son estables, ya que por el tamaño de los radicales y su disposición en el espacio pueden provocar deformaciones en la cadena polimérica. La que mejor conformación da en el esqueleto polimérico es la configuración cabeza-cola, ya que a lo largo de todo el polímero los orbitales pi están en el mismo plano, por lo que aumenta la conjugación y por ende conducción de estos polímeros. Pero se ha estudiado que los polímeros disustituidos tienen una ventaja, ya que únicamente pueden dar la conformación de cabeza-cola, por lo que en el mismo plano estarán todos los orbitales pi, lo que dará una buena conjugación. Actualmente los semiconductores entre los que se encuentra el polietilfeno y sus derivados son utilizados, por ejemplo, para la tecnología LED, por ejemplo, para la formación de esta clase de pantallas novedosas o en dispositivos que tenemos más al alcance, como los iPod y los dispositivos de Apple. Estas pantallas ya tienen tecnología OLED. También son utilizados en celdas solares. Entre ellos el más conocido es el PIDO, un derivado polietilfénico. Estos derivados son altamente utilizados por sus buenas propiedades conductoras y en un campo que es pues relativamente nuevo y es muy estudiado, como la fotocatálisis, donde se hace uso, por ejemplo, de estos materiales para impedir la decoloración y por la oxidación de los pigmentos en las pinturas. Esto ya se hace en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y también se usa como una fuente de energía para las reacciones químicas, por ejemplo, la reducción de un grupo nitro a un grupo amino. Acá tenemos que destacar que respecto a este campo, el grupo de investigación tiene un proyecto con una universidad de Alemania, donde quieren usar nuestros derivados polietilfénicos y los fenilphenilianos para usarlos en estas tecnologías. ¿Qué pasa? Cuando una molécula en su estado basal pasa a un nivel excitado, durante su proceso de relajación se puede dar por dos vías. Una, los procesos radiativos, como son la fosforescencia. Por otro lado, los procesos no radiativos, como la formación de cargas. Entonces, eso nos lleva a que, según la naturaleza del sustituyente, en un novedoso polietilfeno, ¿qué camino podrá tomar? ¿Cuál de estas dos vías? ¿Radiativas o no radiativas? Como nuestro objetivo es sintetizar un derivado polietilfénico de alta conjugación, nosotros deseamos sintetizar un polímero disustituido por las propiedades que les mencioné anteriormente. Entonces, posteriormente quisiéramos saber qué aplicación podría tener: OLED, tal vez celdas solares o fotocatálisis.
Entonces, según la aplicación, eso depende de, para seleccionar esta aplicación, entonces tendría que tener ciertas propiedades: caminos radiativos para los OLED, fotocatálisis, y celdas solares, caminos no radiativos. Eso se hará en el estudio de este trabajo. Entonces, como ensayos preliminares, se quiso sintetizar un derivado de estril. Partimos de diofeno, hicimos una bromación y reducción selectiva en las posiciones 2 y 5, y mediante la reacción de acoplamiento insertar brazos estirílicos, lo que aumentaría la conjugación. Luego la polimerización se realizaría oxidativamente usando tricloruro de hierro. Nosotros llegamos a la síntesis del monómero, pero tuvimos problemas en lo que se refiere a que tuvimos muchos subproductos y la purificación fue algo engorrosa. Por eso dejamos a un lado esta metodología, pero para irnos para la síntesis de un dinitro derivado, que les presento acá. Entonces, se sintetizó mediante la ruta sintética desde el tiofeno hasta la obtención del polímero. Como primer paso, se realizó la síntesis de 2,5-dihibromotiofeno, partiendo desde tiofeno en una mezcla de cloroformo ácido acético, adicionando NBS pequeñas porciones durante 30 minutos, posteriormente reflujo, y se hizo un workup realizando lavados con agua y solución básica. Obtuvimos finalmente 10,28 gramos de producto con un rendimiento muy bueno del 82%. En su caracterización usamos espectroscopia infrarroja, donde observamos claramente las bandas correspondientes a las interacciones carbono-hidrógeno y especialmente la inserción de una inserción del halógeno debido al bromo en las posiciones 2 y 5. También realizamos RMN protónico, encontrando en 6,82 la señal referente a los protones en las posiciones 3 y 4. Como segundo paso de síntesis, nos fuimos para la obtención del 2,5-dibromo 3,4-dinitrotiofeno mediante una nitración común. Mezclamos 2,5-dibromo con ácidos sulfúricos concentrados, se adicionó gota a gota ácido nítrico durante 30 minutos, preservando la temperatura por debajo de 30 grados Celsius. Se dejó en agitación durante media hora y posteriormente la mezcla de reacción se virtió sobre hielo picado para favorecer la precipitación. El producto se lavó con agua, se recristalizó el metanol y se purificó con columna, obteniendo 3,92 gramos con un 78% de rendimiento. De igual manera, el espectro infrarrojo nos muestra la desaparición de las señales de las bandas debidas a los protones en las posiciones 3 y 4, las bandas de las interacciones por los grupos nitro, y seguimos observando las debidas a la interacción halógeno-carbono. El RMN carbono 13 nos muestra en 123 la señal de los carbonos de las posiciones 2 y 5, y en 150, como lo esperábamos, los carbonos de los grupos nitro. Como tercer y último paso fue la síntesis del poli-3,4-dinitrotiofeno mediante la reacción de Ullmann con cobre a alta temperatura. Entonces mezclamos el monómero en DMF, cobre metálico, a 140 grados durante 72 horas bajo atmósfera inerte. Se dejó enfriar, se diluyó en cloroformo y posteriormente se realizó una filtración. El filtrado se recogió sobre metanol y se dejó en reposo durante 2 días, obteniendo finalmente una capa en el material de vidrio, una fina película en el material de vidrio correspondiente a 231 miligramos con un 46% de rendimiento del polímero. En este slide podemos ver el infrarrojo del polímero y sobreponemos el del monómero. Como podemos observar, un ensanchamiento en las bandas, lo que por espectroscopia de infrarrojo es lo que se esperaba, que las bandas se vieran más anchas, lo que nos demuestra la posición del polímero. Posteriormente, con el polímero quisimos realizar el estudio optoelectrónico. Entonces quisiéramos saber por qué vía nos vamos a ir de este polímero. Entonces se quiso hacer la obtención del banda óptico, mirar si había alta o baja fluorescencia, y finalmente un banda electroquímico. Para esto hicimos un estudio de espectroscopía ultravioleta visible para obtención del banda óptico.
¿Cómo lo obtuvimos? Según la metodología estudiada,